Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con una señorita que nos está hablando desde México, la licenciada Patricia Pimentel Sánchez. Patricia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a tocar un tema bastante fuerte en el día de la entrevista, pero primero que nada voy a presentar a Patricia. Ella es mexicana, se dan cuenta por el acento, digamos. Es licenciada en Teología por la Universidad Católica Lumen Gentium, también es licenciada en Diseño y Publicidad en Moda por Janet Klein Universidad. Ha trabajado como docente en teología, a su vez también ha elaborado ornamentos litúrgicos, da clases particulares de hebreo y griego bíblico, y se dedica a la atención pastoral de un tema bastante complejo que es el tema del abuso sexual y cómo acompañar espiritualmente a aquella gente que ha padecido este tipo la verdad es que de cruz pero tan grande, ¿no? Eh, Cuando uno habla de temas del abuso, acá quiero hacer una introducción muy cortita, Patricia, cree que es cosa de ciertos ambientes nada más, por ejemplo, de ambientes más bien marginales o de gente em, de gente ignorante y todo, y lamentablemente a mí me ha tocado, ya ahora como sacerdote uno se va haciendo cada vez más grande y va conociendo más gente y atendiendo más casos en confesión y todo, es que lamentablemente se dan muchísimos ámbitos de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero entonces voy a preguntar, para empezar, porque la historia es bastante interesante en cuanto a testimonio, ¿cómo surgió esta idea o esta iniciativa de desarrollar un proceso de sanación para el abuso sexual, ¿no? Y siempre uno comienza por algo personal. ¿Por qué surgió esto? ¿Qué pasó? Bueno, pues en primer lugar, pues al dar yo clases de teología, pues tengo un alumno que es un religioso llamado José Trinidad y pues ambos, tanto él como yo, pues sufrimos en la niñez abuso sexual. Entonces, pues como hemos ido a terapias, estuvimos con psicólogos, con psiquiatras, pues lamentablemente no, como que no nos daban la ayuda que necesitábamos, o sea, siempre nos daban vuelta, o sea, si el problema era específicamente el abuso, siempre atendían, por ejemplo, alguna codependencia o, por ejemplo, los desánimos, la depresión, las recaídas, pero nunca se concentraban, por ejemplo, en el problema. También, bueno, ya hablando ya nada más por mi caso, pues sí recibí también muchas ayudas espirituales de parte de sacerdotes. Fueron excelentes, obviamente, pero sí había como un poquito de falta de preparación sobre el tema del abuso. Y entonces yo me fui dando cuenta que tanto a mi amigo religioso como a mí como que siempre nos dejaban en mera contención. O sea, de hecho, siempre un abusado sexual lo que padece es que va a tener detonantes. O sea, yo puedo tener total y firme propósito de ir a misa diario, de confesarme cada semana o de hacerlo mejor, dejar los vicios, dejar el alcoholismo, dejar la promiscuidad, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, alguien en la calle llega y pues me piropea o me abusa o alguien, por ejemplo, hace algo que me humilla o algo que me detona a mí en mis sentimientos, vuelvo a caer en lo mismo. O sea, es lamentable esas recaídas. Entonces decía, pero ¿cómo es posible que uno pueda vivir así el resto de su vida? Patricia, Entonces, sí, antes, perdón. perdóname que te corte, pero Sí, em, no sé si es factible. Nosotros nos conocimos por medio de correo electrónico, ¿sí? A claro que partir de sí. algunos textos que yo publiqué, algunos videos que yo publiqué. ¿Te sería difícil contar cómo fue tu propio proceso? Sí, sí, por supuesto. Para que vean cómo llegaste a esto antes Ah, de probar la terapia. sí, claro. Este, Sí. Porque la verdad que a mí me impactó mucho el correo que me escribiste. Sí, sí, bueno, el abuso, bueno, tuve distintos abusos a lo largo de toda mi vida, a partir de los 5 años en adelante. Em, y bueno, pues obviamente, como les digo, siempre te dejan como a medias, se te dificulta todo, como que también te basas mucho en engancharte con cosas, por ejemplo, yo en mi caso me enganchaba mucho con la escuela, con los estudios,
Pero también algo que siempre me percaté es que una vez que una persona es abusada sexualmente, no solamente se lo hacen una vez, sino que llega tal vez después de 2, 3 años otra persona y te abusa. Es algo bastante complicado. Yo en mi caso, pues tuve 17 violaciones. Mm. Entonces, bueno, pues ha sido duro y A qué te llevó todo eso? pues al alcoholismo, a drogarme con medicinas psiquiátricas, también a la promiscuidad, tener muchas parejas, tanto de hombres como mujeres, pero sobre todo, y algo muy importante que se puede recalcar, pues es que a mí sí me deterioró mucho mi percepción personal, o sea, yo creía que no tenía dignidad, me creía sucia, que a nadie me iba a querer, pero también, por ejemplo, yo recibí violación de parte de unas niñas a los 7 años y como a las 2 semanas yo me volví bisexual. Eso es algo muy curioso. Y si yo me preguntaba, bueno, cuando estaba en terapia o estaba en este proceso de querer sanar, yo decía, a ver, ¿desde cuándo me empezaron a gustar las mujeres? Antes de los 7, y entonces yo buscaba a los 5, a los 4, a los 3, ya no, pues casi no tiene unos recuerdos de ahí, No. pero definitivamente no me gustaban las mujeres. Y fue justo después del abuso, y justo fue porque fueron mujeres. Um, También tuve deterioros, ¿cómo se dice? De salud. Um, y pues hasta el momento todavía no se curan porque son afectaciones físicas que te dejan, ¿no? Porque eres Y, una persona muy pequeña. o sea, yo nunca había hablado con alguien así que te lo plantea tan crudamente. Lo había leído varias veces en los libros, ¿no? O sea, de que en Ah, el sí. caso de una chica que es abusada por chica o por chicos, ¿no? ¿Por qué se Ajá. vuelca? O sea, ¿por qué la pregunta es, bueno, si una mujer fue abusada por un varón, ¿por qué cree que a partir de ahí ella tiene que ser lesbiana, ¿no? O al revés, ¿por qué si fue abusada? Ah, ¿Entendés la de, pregunta? sí, digamos que lo que hace el cerebro, y eso se le llama también lo que es el fenómeno de la indecibilidad, pues es que al error que se experimenta previo al ataque, o sea, ese terror que se vive, pues lo que va a hacer el cerebro es como apagarlo con tal de no vivir o experimentar eso que va a pasar, porque, o sea, y también a veces muchas personas lo entienden como que en el momento alguien te está con un cuchillo, con una pistola amenazándote, ¿no? O sea, hay distintos tipos de abusadores y bueno, pues lamentablemente el 70% de los casos pues son familiares y el 30% serán personas externas a la familia, pueden ser conocidos, desconocidos. Entonces, o sea, no siempre tiene que haber una especie de amenaza con armas, ni blancas ni de otro tipo. Entonces, cuando ya uno siente que ese depredador pues va a llegar con la persona, pues el cerebro lo que hace es apágate y lo vives, pero eres prácticamente como una marioneta y entonces posteriormente tarda 1 o 2 semanas el cerebro en volver a la realidad. ¿Para qué? Pues para que mientras busque los mecanismos de defensa de acuerdo a tu personalidad para que te defiendas. Entonces, en mi caso, pues la defensa fue un terror muy grande el haber pues sufrido esto con estas niñas y el pretexto que me dijeron de por qué lo hacían es porque yo estaba gorda. Mm, Entonces, lamentablemente, pues yo me volví anoréxica. ajá, Y claro. además me volví, pues les digo, o sea, bisexual, pero no siempre por el hecho de que una mujer te viole o te abuse, ya por eso todas se volverán lesbianas o todas se volverán bisexuales, ¿no? O sea, sí va a depender de cada persona las afectaciones. Habrá algunos que, por ejemplo, digamos que el cóctel perfecto es, o el más grave sería incesto, reiterativamente desde siendo muy, muy pequeño y que sea principalmente papá o mamá o ambos. Eso Ujú. sería como lo que podría ocasionar a gente, pues, asesinos seriales, psicópatas y personas ya muy, muy dañadas. Aunque habrá personas que su personalidad no es como con una tendencia al mal más grande y simplemente quedarán siendo siempre víctimas y se suicidarán tarde o temprano, pero serán muy adictos. O sea, no hay como reglas en esto, depende mucho del cerebro, pero sí ciertamente lo que hace tu mente es autodefenderse y lo que va a hacer es hacerte creer que te gustó
o que Mm, no tuvo algo tan grave. Entonces, cuando, por ejemplo, yo ya de más, pues ya siendo más adolescente y llegué a experimentar relaciones sexuales con mujeres, no, o sea, no me sentía cómoda. O sea, yo decía, o sea, sí me gustan, pero no me hace, como que algo no me cuadraba, como que sentía que no formaba parte de mí y me remitía siempre al abuso. Entonces yo lo que hacía era mejor tomar alcohol o cualquier cosa para desinhibirme y continuar con la acción, pero en realidad yo casi siempre tuve que estar alcoholizada para tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres. No es tan sencillo. ¿Llegaste a creer así abiertamente que eras lesbiana? No, solo bisexual, pero yo ya desde un poquito más, pues sí, como desde los 5 años o un poquito antes, yo ya también era transvesti y transgénero. O sea, yo me sentía un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Entonces, como que era bien raro decir a veces soy bisexual porque también me gustaban los hombres, pero me gustaban también las mujeres, pero cuando yo me sentía hombre en el cuerpo de una mujer, yo como estaba muy pequeña, no me gustaban ni hombres ni mujeres, o sea, simplemente yo decía soy un niño y cada que me vestían pues con falda para ir a la escuela, yo decía, ¿por qué me disfrazan? Si yo soy un hombre, o por ejemplo decía, ¿en qué momento me va a salir la tortuguita como a los otros niños? Yo creo que, o sea, era una confusión tremenda la que vivía yo normalmente. Ujú. Ujú. ¿Cómo fue el caso de decir, bueno, tengo que salir de todo esto y comenzar Ah, una formación personal? Porque a partir de ahí comienza después tu trabajo pastoral para ayudar a otra así gente. es. Obviamente, por las dudas, no toda la gente que padeció un abuso necesariamente termina en esto, porque la verdad que hay gente que tiene una Exacto. capacidad de resiliencia más grande o lo que fuere, que somos, digamos, las cruces son Son llevadas más de modo fuertes. distinto. Sí, bueno, Sí, sí, son modos de ser o temperamentos distintos también, ¿no? Pero a su vez exactamente. después tampoco hace falta haber pasado por todo esto para poder ayudar a la sanación espiritual o Ah, psíquica de una ok. persona. En el caso tuyo se dieron las dos cosas. ¿Cuál fue como la El gota que punto rebalsó el clave. vaso? Claro. Pues yo en general tuve alrededor de 60 intentos de suicidio a Mm, partir de los 8 años. wow. Entonces, hubo uno que sí me traumó demasiado, porque pues me intenté suicidar con pastillas y sí me estaban haciendo efecto y me dio mucho miedo. Entonces sí fui al hospital, pero no me querían salvar. Los Mm, doctores tardaron 40 minutos. mm, Y yo sí dije, no, pues ya me morí y pues quería los sacramentos. mm, Y pues no iba a haber un sacerdote a las 4 de la mañana, así que le prometí a Dios que si salía, pues iba a hacer todo lo posible por salir. mm, Y ahí fue cuando di todo lo mejor, pero sí hubo recaídas, hubo más alcoholismo y hubo pues más deterioro, ¿no? Pero eso me motivó. Y Mirá. ya después, O sea, nunca perdías la fe en Dios entonces. no, aunque tengo un 1% de esperanza, con eso me basta para seguir adelante. Y mire qué casualidad que justo cuando me salvo de esa ocasión, como a las 2 semanas, llega este alumno y dice, bueno, pues maestra, ahora sí hay que hacer esa tesis de la pastoral del abuso sexual. Porque Justo. además siempre toda mi vida, desde muy pequeña incluso, llegaban personas a decirme es que me pasó esto, como que me veían muy defensora de los derechos. Mm, Entonces yo decía, ¿cómo voy a ayudar a esta persona si a mí me ha ido peor? O sea, tengo que estar mejor emocionalmente para ayudar a esta persona, ¿no? Entonces, cuando llega la oportunidad de hacer la tesis, pues no, yo no podía leer libros, o sea, luego me desmoronaba. Y mm, dije, pues tiene que haber algo más. Así que cuando empecé a leer un libro que es el del juez Rosansky, que es abuso sexual infantil, silenciar o denunciarlo. Encontré que decía que por más que los abusados sexuales pues tuvieran terapia y todo, si no sanaban el fenómeno de la indecibilidad, que es esta conversión cerebral que se hace, pues siempre van a estar en contención y cualquier detonante los hará explotar, así que hay que buscar que nunca tengan detonantes que los lastimen. Y ahí fue cuando yo le dije a Dios, o sea, tú siendo el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que resucitó a Lázaro, el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el que sacó al
al pueblo de Egipto que no pueda sanar eso. Entonces yo le dije, ayúdame a encontrar la manera o sáname a mí primero y de ahí llevamos el tratamiento a todos para que pues los abusados sexuales no vivan el resto de su vida de esta forma, ¿no? Y pues eso lo pedí como por noviembre del 2018 y en febrero pues Dios pues me llevó a muchos caminos hasta el momento de que me pidieron ahí en Canadá que estaba recibiendo ayuda espiritual, pues me dijeron reza el Vía Crucis, yo no sabía que era un Vía Crucis y, o sea, como tal de que era como una devoción. Entonces me dijeron, recorre la iglesia y pues ve ahí rezando un Padre Nuestro, a ver, tú tienes que encontrarle, ¿no? Y total que comienzo, me regreso y así decía yo, pero que valga la pena este primer Vía Crucis que haga y le pedí al Espíritu Santo, a ver, tráeme el verdadero recuerdo, porque eso también hace el fenómeno de la indecibilidad. Lo principal que hace es esconde el verdadero recuerdo del abuso que tú tienes desde tu propia mirada. Y entonces tú cada que llegues a recordarlo lo ves como camarógrafo, como de ladito, y jamás Como te que, vas a ver no desde fue. tu... ¿Mande? Como que a uno no le pasó, digo. Exactamente. Como Mm. que como que lo ves a otros actores, pero jamás te ves a ti mismo. Y entonces, si ese recuerdo no lo tienes desde tu vista y no queda sanado, es cuando nunca sanas. Entonces yo le dije al Espíritu Santo, tráeme ese recuerdo en la primera estación y las 14 estaciones, pues haz un milagro, ¿no? No, o sea, en cuanto me trajeron el recuerdo fue algo muy duro. Yo dije, ay, no puedo creer posible que esto sea cierto. Nunca lo había visto. La primera terapia entonces es no negar que eso le pasó. Así es, pero tiene que pasar mucho, mucho Mm. tiempo hasta que la persona esté en un grado ya pues muy avanzado de pues haber perdonado al abusador, haber perdonado a los papás porque a veces no hacen nada por uno, Mm. haberse perdonado uno mismo, haber dejado todo vicio y todo para que al fin le puedas pedir al Espíritu Santo trae esto, porque si lo haces Ahora, a la primera o sea, eso, sería eso, la es- muerte. eso que decías, haberse perdonado a uno mismo, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no hizo nada. Entonces, ¿por qué uno tiene que perdonarse de qué? O sea, porque si no, justamente es como pasar de ser una víctima a un victimario, digamos, ¿no? O sea, No, perdonarse a uno mismo porque queramos o no, cuando eres abusado sexual, como si vas a tener muchas secuelas, por ejemplo, te llenas de vicios, te vuelves ok. promiscuo, entonces Ah, a veces no te perdonas cuando dices, es que tuve muchas parejas, y entonces crees que, no es que fui siempre una puta, o te insultas a ti mismo todo el tiempo, entonces uno no se perdona. Entonces se primero te entiende. tienes que perdonar de todos los pecados que cometiste No, para poder salir no del abuso, sino de lo que uno hizo en todo caso de después. uno que hizo a raíz exactamente, a raíz de las Ujú, secuelas. ujú. Entonces, cuando pues yo le pedí al Espíritu Santo esto, pues hice ese Vía Crucis, cada estación la fui relacionando con mi vida hasta que Ujú. llegué a la 14 estación, eso fue un viernes, pues terminé súper cansada, lo hice solita y gracias a Dios el sacerdote había dejado expuesto el Santísimo y estaba yo sola, Mm. así que aproveché. Muy bien. Entonces, como a los 3 días, yo ya no sentía esa carga, ya no sentía como esa depresión tan grande y conforme pasaron los meses, retomé a hacer lo de la tesis porque yo había suspendido todo trabajo en lo que estaba allá en Canadá y me di cuenta que ya no lloraba al leer los libros, ya no me Mm. afectaba la palabra abuso sexual, no me afectaba nada referente a eso. Y dije, qué extraño. Y fue cuando repasé y dije, no, no puede ser, creo que Dios me curó. Y ¿Qué, entonces vi que había sido posible. qué diferencia hay entre el abuso y la violencia sexual? Bueno, pues la violencia sexual abarcaría, por ejemplo, todos los actos, o sea, nada más definirlos, por ejemplo, hablar sobre violación, manoseos, o sea, todo tipo, ¿no? ¿Qué es lo que te están haciendo? Mientras el abuso sexual sería lo referente a la conducta de las personas, o sea, preguntarnos por qué lo hacen, cuál es su motor, cuántos victimarios hay, cuántas víctimas, si es una, varias,
y sobre todo siempre en ambos elementos, tanto en la violencia sexual como en el abuso sexual, pues implica que la víctima fue coaccionada. Y una vez más lo repito, o sea, nunca te van a estar amenazando con pistola siempre y todo el tiempo, o sea, simplemente con la misma mirada, como que ya sientes la amenaza como de muerte, o sea, como que algo pasa que como que tu cerebro dice, mejor me apago. O sea, por eso yo literalmente no recordaría específicamente cómo fue eso, pero sí sabes que hay algo que esa persona, si no sigues lo que quiere, podría terminar hasta con tu vida. Y ya después, pues vivir algo así, pues por eso te lleva a muchos momentos más de trauma. Pero obviamente algo que no hay que descartar es que muy pocos abusadores son personas que no fueron abusadas, así que prácticamente casi todos los abusadores fueron abusados a su vez. Eso es Chao. algo también muy clave. O sea que es importante cortar justamente el hilo ese, porque si uno no lo Ajá. corta, como que se continúa. Sí, lamentablemente, pues como hay esas dos vertientes, ¿no? También hay personalidades, pues como más en tendencia a destruirse y hay otras como más tendencia a autodefenderse y a no dejarse que nadie los humille. Normalmente esos serán victimarios. Pero algo también que hay que resaltar es que pues no solamente te abusan una vez en tu vida, sino que pueden haber varias veces porque, bueno, lo que a mí me comentaba una psiquiatra, que es como si te quedara una etiqueta en la frente y Mm. algo como que las personas te huelen, ¿no? Como si tú fueras siempre como una especie de conejito y los demás son tigres, los demás son, pues no sé, gatos o animales que puedan comer a ese conejo. Entonces, si te huelen como víctima y son personas lastimadas, pues terminarán lastimándote ya sea verbalmente o descargan toda sus cosas que traen desde siempre, las descargan contigo, pero sobre todo para los depredadores sexuales, desarrollas como una especie de olor, como de feromonas, o en el caso de los hombres, pues algo específico de ellos, y ese olor los hace como que se hace algo obsesivo para su nariz. Es una pesadilla tener ese olorcito, pero conforme uno va viviendo un proceso de sanación, de perdón, de trabajo incluso emocional y de higiene y de mejor alimentación, se va quitando. Entonces ya después ya nadie te hace caso. Y eso es algo sorprendente que Dios también va haciendo. Te va quitando todas Sí. las cosas que te puedan volver al trauma. ¿Qué tipo de actos son los actos sexuales abusivos? Ah, Porque uno ok. conoce a veces conoce la pedofilia, qué sé yo, pero hay varios seguramente. Sí, sí, de hecho podríamos hablar de contra quién va y Mm, cuáles son los tipos, ¿no? Entonces, contra quién va, pues podría ser el abuso sexual infantil, que va a involucrar a niños, que ellos mm, obviamente no van a entender qué es lo que les están haciendo. Estará el incesto, o también se le llama abuso endogámico, que es el acto sexual realizado entre los parientes. Y como lo dijimos, estadísticamente son el 70% de los abusadores, son parientes. Está el abuso exogámico, que vendrían a ser abusadores que van desde fuera, pueden ser conocidos o desconocidos. Y algunos se preguntarán, bueno, y en cuanto a sacerdotes que han cometido esto, solo es el 4% contra todo el 100%, así que pues gracias a Dios son una minoría y el 70% son las familias. Está la hebefilia, que es la condición que va a experimentar un adulto de atracción sexual con un adolescente que es mayor de 17 años. Está el estupro, que es seducir o engañar a alguien que es menor de 17 años. Y la pedofilia, pues será contra alguien menor de 12 años. Y la pederastía es que les llame la atención los alumnos. Por ejemplo, un profesor abusando de sus alumnos o por ejemplo, alguien que está coordinando un coro y que abuse de alguien, bueno, tiene que ser como alguien estudiante. Eso sería la diferencia entre pedofilia y la pederastía. Y mm. las parafilias, pues hace referencia a todos los trastornos, desviaciones y perversiones sexuales que van a tener las personas. Y ya en cuanto a las acciones, pues está la violación, que es definitivamente implica el coito, el manoseo, la masturbación, ya sea que obliguen a la persona abusada a, a masturbar a la persona o que lo masturben a él,
penetración con el miembro masculino, con distintos objetos, está el contacto bucogenital o lo que se le llama el sexo oral, presenciar actividades sexuales. Ya ven que pues Marcuse, ¿no? Pide o pedía en sus terapias que los niños asistieran a los actos sexuales de sus padres, pero pues lamentablemente no les va a hacer nada bien, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos personas que imitamos cosas. Mm. De hecho, también algo que sirve para las terapias o la atención pastoral es que uno como, pues digamos, como director espiritual, tiene que mirarse a sí mismo de cómo era cuando era un niño. Entonces, cuando somos niños, imitamos a nuestros artistas o imitamos a nuestros padres lo que más les admiramos, pero también a veces les imitamos las cosas malas, ¿no? Entonces, pues terminarían justamente esos niños liberándose sexualmente ya desde muy pequeños. Estaría también el voyeurismo, que es alguien Sí, como que le los que gusta miran. ver a otras personas, Mm. exhibicionismo, acoso sexual, entre otros. Que sí hay Ahora, varios. todas las cosas que estabas nombrando, lamentablemente uno dice, bueno, pero es lo que hoy por hoy se está incluso promoviendo, porque uno entra en una serie de Netflix o no sé, o en las películas o en los programas de chimentos, que estos que hay de Gran Hermano y cosas así, y todo esto, o sea, a ver, lo que recién mencionabas, el- la, la- la presentación de actividades sexuales, el voyeurismo, el exhibicionismo, es toda es toda una especie esto es lo loco de este mundo, ¿no? Que te están promoviendo esto y después te dicen que está mal, ¿no? O sea, bueno, no, porque si uno está alimentando un pitbull o un rottweiler con carne humana, es obvio que el pitbull o el rottweiler va a querer comer carne humana. Entonces, acá está como permanentemente incitando a esto. El mundo está totalmente desquiciado, no solamente locos, no solamente sin Dios, sino también locos desde el punto de vista natural. Entonces, en algún momento a alguien se le va a salir la chaveta y va a saltar con estas cosas. Más aún si una persona no tiene ni el, a ver, ni el control de algún modo de los sacramentos, de la vida de la gracia, de la vida espiritual, de los hábitos, de las virtudes. Es bastante explosiva la fórmula. Es muy sencillo que esto explote, ¿no? Sí, de hecho es que psicológicamente también las personas que han sufrido abuso sexual se vuelven muy vulnerables y también controlables. Y como llegaba a decir en algún momento Agustín Laje, pues lo importante es querer controlar a las personas en todo lo que hacen y tener más dominio sobre ellos. Entonces, si los haces vulnerables desde Mm. algo muy terriblemente psicológico que es el abuso, pues ellos siempre van a imitar. Y por ejemplo, yo a veces cuando veo a las personas que siguen esta ideología, ¿no? Y que son personas homosexuales o que son personas trans o lo que sea, pues ellos normalmente también tuvieron este problema, ¿no? Porque 8 de cada 10 homosexuales pues sufrieron abuso sexual. Entonces, por ejemplo, si a mí, ahorita yo tengo 30, pero cuando yo tenía 15, 16, hubiera surgido esta ideología, yo también la hubiera seguido, porque me promete derechos, me Claro. promete que se van a fijar en mí, que me van a incluir. ¿Por qué? Porque efectivamente casi nadie te hace caso. O sea, cuando sufres abuso, como que entre las secuelas que te deja eres repetitivo, como que sientes tienes un cierto delirio de persecución, eres redundante, siempre todo lo ves malo. Entonces, como aburre una persona así, bueno, yo lo digo no en el sentido despectivo, sino que muchas personas prefieren mejor irse con alguien Sí, sí, que pues, te es más escapan, tranquilo, ¿no? Ese sentido. te escapan. Entonces, si alguien te dice, yo te voy a hacer caso, yo te voy a cobijar, yo Obvio. te voy a proteger, no, pues definitivamente te vas con quien te miente. Entonces, mientras más abusados sexuales hayan, más control, ¿no? Es sobre todo es para eso. ¿Cómo es el proceso de sanación que uno puede proponer a gente que ha padecido todo esto? Ok. Bueno, también me hubiera gustado platicar de las secuelas que deja el Ah, la abuso. secuela, sí, perdón, sí, claro. Sí, bueno, entre las secuelas vamos a dividirlas entre tres, porque hay disfunciones sexuales. Como yo lo dije, en mi caso yo tuve algo que pues me afectó físicamente y hasta el momento pues no se ha curado y no creo que se cure en la vida. Desviaciones y perversiones sexuales, que sería más que nada alteraciones psicológicas, y ya todo lo demás sería lo más general, ¿no? Entonces, las disfunciones sexuales que se producen en las mujeres
puede ser la anafrodisia, que es la falta de excitación sexual o del orgasmo, estaría la frigidez, la ninfomanía, la erotomanía, que sería como esa manera delirante de buscar el sexo, la dispareunia, que es la cópula dolorosa, también el vaginismo, las disfunciones sexuales masculinas es la impotencia de coyundi y la impotencia eyaculandi, ¿no? Y en cuanto a desviaciones y perversiones sexuales, bueno, la distinción radica entre si es voluntaria o involuntaria. Es una desviación cuando es algo involuntario. Por ejemplo, alguien puede ser narcisista involuntariamente, pero si ya le están, dice y dice los terapeutas, oye, eres narcisista, tienes todo el cuadro, y aún así dice, pues yo quiero seguir siendo así, no me importa lo que me digas, ahí es cuando se vuelve perversión. Entonces, ¿cuáles serían estas? Por razón del objeto sexual es el narcisismo, la paidofilia, la bestialidad, la necrofilia, la pederastía y todas las cosas que promueven la ideología de género. Y por razón del fin, el exhibicionismo, el voyeurismo, el sadismo, masoquismo y el transvestismo. Como había dicho al principio, no todas las personas pueden tener eso. O sea, hay hombres abusados sexualmente por otros hombres y no por eso ya ellos también se vuelven afeminados o se vuelven homosexuales. Simplemente pueden tener otras afectaciones psicológicas y ser heterosexuales, ¿no? Pueden existir, por ejemplo, entre esas otras causas, miedo a la sexualidad, escrúpulos radicales en el caso de la religiosidad, materialismo, masturbación compulsiva, adicción al trabajo, falta de memoria. Eso también me he dado cuenta en algunos pacientes que se les olvidan muchas cosas o incluso lo inmediato. Por ejemplo, fueron a un congreso o algo que les encantó, pero les preguntas y ya de ahí no se acuerdan de nada. Y entonces, y dice uno, pero ¿por qué tienes tanta falta de retención? Pues es por los mismos daños que se produjeron en el cerebro. Radica toda la conversión en la pareja, ¿no? En el caso de quienes van bueno, que tienen una codependencia, porque también eso pasa. La lucha que tienen los abusados sexuales a veces es contra Dios. O sea, si en mi caso, por ejemplo, mi abuela paterna, pues siempre me decía, Dios te puede defender con sus ángeles y San Miguel Arcángel viene. Entonces, cuando sucede el abuso, dices, ¿y por qué no vino San Miguel a combatir? Entonces, tú como no le crees tanto a Dios, radicas toda tu conversión en si una pareja tuya se va a convertir o no, y si Dios no lo concede, ese príncipe azul, entonces ya mejor me olvido de todo el tratamiento. Entonces, eso se suele pasar. Mantener personalidad de víctima, que es lo que decía, que uno se vuelve a veces muy obsesivo en los temas y pues uno tiene que autocontrolarlo, la verdad, y buscar las cosas buenas de las cosas. Obsesión por la pareja, resistencia a ser rescatados por Dios y también victimarios, entre otras cosas, ¿no? O sea, volverse victimario. Ahora sí podemos pasar al proceso. Sí. Sí. Bueno, para el proceso de sanación, de acuerdo a mi experiencia, que es así como lo fui diseñando, porque claro, en el proceso, en el proyecto de tesis de mi alumno se desarrolló más como para una pastoral más general, con grupo, en donde se tuvieran lecturas específicas, que se hiciera como una especie de atención como más continua cada semana, que fuera grupal, pero sí se pedía que hubiera pues un director espiritual para cada persona y que vaya siguiendo el caso. Entonces yo a lo que más me dedico pues es a la atención personalizada, no tanto a la pastoral en grupo, porque todavía no ha habido quienes les gustaría capacitarse para hacer todo esto, ¿no? Esa es la parte importante. Si ya hubiera un curso que pudiéramos armar para capacitar personas, estaría genial, ¿no, padre? Sí, seguro. Bien. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso sería, pues en primer lugar, pues hay que tomar en cuenta que hay que haber un director espiritual que conozca pues las cosas más generales del catecismo, recta doctrina, Claro. que no mezcle para nada cosas con el protestantismo, porque a veces eso afecta, ya que el abuso sexual también tiene problemas espirituales. Entonces hay que tener, por ejemplo, conocimientos también de exorcística por cualquier cosa,
porque no todas las enfermedades mentales que a veces uno desarrolla gracias al abuso, no siempre serán enfermedades mentales, sino pueden ser de otra índole espiritual. Entonces, si mezclamos con el protestantismo, empiezan a haber Claro. contaminación para esas cosas, ¿no? Entonces, por otro lado, hay que proponer siempre desde el principio que la persona vaya a misa lo más que se pueda, especialmente los domingos, y confesión semanal. O sea, eso sí ya desde el principio, porque normalmente la persona te va a llegar con vicios. Claro. Entonces, si son, por ejemplo, vicios sexuales y demás, pues al menos que a la tercera o cuarta vez que se vaya a confesar le dé un poco de pena confesarse de lo mismo, ¿no? Sí, Pero siempre claro. será confesión semanal y poco a poco ir incrementando la lectura de la Biblia, oraciones. Yo siempre propongo al principio la coronilla a la misericordia y ya cuando la persona ya la puede rezar más continuamente sería el rosario ya diario, ¿no? Y ya después los viernes el Vía Crucis, pero eso sí sería de manera de proceso. Ahora bien, para la dirección espiritual en general, primero la persona tiene que haber reconocido haber sido abusada, ¿no? Esa es la primera parte de cajón y sobre todo no mentirle para nada al director espiritual. Entonces, cuando uno reconoce el abuso, pues cuando esté uno en la dirección espiritual, no tiene uno por qué llegar y decirle directamente al director espiritual cómo fue y todos los detalles, ¿no? O sea, sí hay que ser muy cuidadosos porque todavía no podemos rebuscar el Claro. recuerdo feo. Entonces, nada más hay que preguntar, ¿quién? No, pues un familiar. ¿Cómo? Y si la persona le da muchos nervios, tú nada más vas guiando, manoseo, esto, dices lo más bajito y ya que la persona diga, violación, perfecto. Más o menos cuándo, no, pues cuando tenía 5 años, ¿cuántas veces? Durante 2 años, ok, listo, continuamos con otro tema. O sea, que sea súper rápido esa parte de reconocimiento de qué tipo de abuso y de ahí ir enumerando más o menos cuántas son las afectaciones psicológicas. Por ejemplo, no siempre una persona que fue abusada va a volverse alcohólica solo por haber Claro. sido abusada. Tal vez su alcoholismo es porque su padre o su madre son alcohólicos. Mm. Entonces, habrá cosas que no forman parte de las consecuencias del abuso. Entonces, esas se descartan por un momento para obtener las que sí tienen como origen el abuso sexual. Eso sería parte del reconocimiento del abuso y de ahí vamos a enumerar más o menos de una primera mirada como una lista de 10 cosas de menor a mayor, o sea, de lo más grave que uno comete como vicios, como pecados, de lo más Sí, pequeño, perdón, a lo más grave. Y de ahí se va a ir trabajando. Yo lo voy a narrar desde mi persona, ¿no? Para que más o menos se vea el claro. ejemplo, que va a ser un poco duro, pero bueno, por ejemplo, lo más grave que yo tenía era intento de suicidio. Era mi número 10. Y mi número 1 era mentir, porque yo casi no miento. Entonces, ¿cómo quitar? O sea, primero hay que trabajar siempre el no intentar, ¿cómo se dice? No intentarme suicidar todo el tiempo y estar Sí, luchando todos los días hasta que se me quitara esto. Y la mentira, pues lo trabajas de decir siempre la verdad y ya quitas ese vicio. Entonces te vas a los siguientes, del 9 y el 2, y así concéntricamente. ¿Por qué? Porque más o menos todo al principio de las terapias o pues, bueno, podemos llamarlo terapias, ¿no? Pero puede ser mejor dirección espiritual. Siempre va a haber todo como muy bonito. Al principio es muy bendecido, Dios está ahí como muy luchador, muy padre, pero hay momentos de prueba y claro. momentos de recaídas muy duras en donde dice Dios, a ver si es cierto que vas bien. Y entonces como vienen momentos de frustración, de perder el trabajo o de cualquier otro tipo de evento, si nosotros tenemos a la persona con la gravedad del intento de suicidio, lo vamos a tener en el hospital. Entonces, en cambio, si lo trabajas concéntricamente, cuando llegue ese momento duro, la persona estará en el 6, ¿no? Que es, Mm, por ejemplo, masturbarse y ya. O mm. sea, ya no está tan grave como un intento de suicidio. No sé si me explico en esa Sí, sí, o parte sea, de... no significa que uno esté diciendo, bueno, que deja de ser un mal ese número 6, digamos, ¿no? Pero simplemente uno va sacando la maleza más grandota, digamos, y hasta que va
es cierto, está bien. Sí, Sí, porque, o sea, nos evitamos muchos problemas y recaídas más pesadas, porque sí, sí es correcto. lo más difícil recuperar a la persona si cayó en lo peorcito, ¿no? Ujú, Y bueno, ya cuando se va trabajando también en esta parte, por ejemplo, en mi caso, yo entre mis puntos estaba el transvestismo, que era mi punto número 8. Yo no ujú, me podía vestir como mujer para nada, o sea, para mí era ponerme un disfraz casi casi de Halloween. Entonces, si a mí me vestían de mujer, yo lloraba. Entonces, sí hay que pedirle a la persona, a ver, ¿qué tan convencido estás de esto? No, pues sí, bastante. Yo sé que Dios me hizo mujer, a mí me nace, no me siento cómoda, entonces 1 hora vístete como mujer, en tu casa. O si quieres hasta pijama de mujer con pantuflitas de mujer, no hay problema, pero vístete como mujer. Y ya que se ponga a llorar, bueno, pues vuélvete a vestir como te gusta. Al día siguiente, lo mismo, y así hasta que ya pues avance 2 horas, 3 horas, 5 horas, y de repente logró todo un día, y ya cuando uno se da cuenta, después de 6 meses tiró todo el guardarropa de hombre, ¿no? Que ese fue así mi caso. ujú. Entonces, sí hay que ir también forzando, sobre todo, bueno, no forzando, perdón, ocupé una mala palabra. No hay que ser tampoco tan tolerables con los pecados. Eso sí es Ujú. algo muy clave. O sea, si la persona tenemos que es promiscua o que tiene varias parejas sexuales, pues sí hay que pedirle que renuncie a todas esas malas compañías, o si tiene muchas amistades que la llevan a las drogas, al alcoholismo, sí pedirle que renuncie a todo eso, porque a veces la primera vez que tome no va a pasar nada y se va a Mm, confiar, y a la segunda vamos a tener un detonante. Entonces, no le podemos estar permitiendo de, bueno, sí, si tienes un novio formal, bueno, ten relaciones, no pasa nada. ¿Por qué no? Porque tiene que estarse confesando cada semana. Entonces, sí hay que ser como muy firmes en la recta doctrina, no ser tan tolerantes sí, y sí. eso, ¿no? Ahora estaba, mientras hablaba, estaba pensando, hace falta una gran humildad también de parte de la persona y un deseo de querer cambiar, porque uno se va a encontrar con gente que, bueno, listo, fui abusado, fui abusada, yo soy así, y como que me gusta este camino y sigo para adelante. Entonces Exactamente. no se reconoce una persona que necesitada de una sanación, digamos, ¿no? Entonces, si no, hace falta reconocerse enfermo primero, es una realidad, Esa es porque la cosa, exactamente, sí, porque no siempre todos tienen toda la intención, y a veces somos hasta interesados, y yo lo empiezo a decir por mí, porque a mí cuando me dijeron, no sé, te vamos a ayudar espiritualmente, que vayas reces diario el rosario, que vayas a misa, yo aproveché esa oportunidad de tener un acompañamiento espiritual, pero yo quería una vida a mi manera. O sea, mm, que Dios prácticamente me dejara tener relaciones sexuales con una pareja sin que hubiera problemas, y al mismo tiempo, pues, no sé, anhelar ciertas cosas materiales, no enamorarme de Dios al 100%. O sea, y no, aquí lo importante de este proceso incluso aplica no solo para el abuso sexual, sino es como para buscar una vida de santidad y sanación de cualquier trauma, claro. porque aquí lo que se busca es amar a Dios sobre todas las cosas, porque como decimos, o sea, este caminar a veces es de muchas pruebas, y va a haber otra vez personas que te quieran jalar. Yo les llamo personas trampa. Por ejemplo, habrá personas que te quieren jalar a lo malo, y a la primera vez que dices que no, no va a pasar nada, no va a haber como un momento incómodo, pero habrá Ujú, otras que digan, con que no quieres, y vuelve a haber un abuso. mm, Es mm, algo muy feo, y entonces claro, uno se queja y le dice a Dios, ¿por qué lo permites? mm, ¿Verdad? Entonces, eso es lo duro. ujú, Pero durante este caminar también, bueno, se van quitando vicios, se va quitando todo eso. Sería la primera parte de reconocernos a nosotros mismos como abusados. mm, O también a veces la persona llega un momento en que dice, ahora sí tengo ganas de hablar de mi abusador. Eso mm, es otra parte del proceso, porque no siempre el abusador está en la cárcel. claro, Y aunque esté en la cárcel, mientras no lo perdones, jamás vas a sanar. mm, Entonces, esté o no en la cárcel, el trabajo para el tema del abusador será cómo era esta persona, y tener en mente que esa persona también fue abusada en algún momento de su vida. Entonces, yo lo que más o menos he tratado de desarrollar y que a mí me sirvió, pues es más o menos pensar al abusador como siendo un niño pequeño, llevándote de la mano, como diciendo, te quiero mostrar algo, ¿no? Y según tú lo acompañas, y él se mete a una puerta y un adulto siguiéndolo y cierran la puerta, y ahí termina el sueño. O sea, te imaginas que algo le hicieron feo, pero no te tienes que imaginar toda la escena. O sea, el chiste es verlo, que él también sufrió,
y que lo que a ti te hacen, pues puede ser mayor de lo que él hicieron o puede ser menor, no importa. El chiste es que él también sufre, pero la diferencia es que a ti Dios ya te rescató, tú ya tienes la oportunidad de salvarte, de ir al purgatorio o de ir al cielo incluso si le echas más ganas, pero en el caso de un abusador que no se ha arrepentido, pues podría irse al infierno y eso es un castigo eterno. Entonces, otra de las claves primordiales, y por eso digo que es un director espiritual que tiene que saber la recta doctrina, es saber de escatología y saber describir el infierno. Por ejemplo, a mí me gusta basarme en la visión de la Beata, Santa Faustina Kowalska, su visión sobre el infierno y los 7 castigos que menciona. Entonces, poco a poco le vas desarrollando al paciente o al dirigido, pues, esa compasión. Y llega un momento en que dice, híjole, pues ya no puedo odiarlo más porque él va a sufrir eternamente y prefiero rezar por su conversión. Y también le pides que cada mes, por ejemplo, una vez al mes, ofrezca su trabajo, sus sufrimientos para la conversión del abusador, porque nadie se merece ir al infierno eternamente por algo. Y sí, al principio va a ser duro, sí, te llaman queriendo llorar, incómodos, y ay, pero qué horrible es esto, yo, ¿por qué me hicieron esto? Y empiezan a llorar mucho, pero poco a poco te vas calmando. Así que cuando vayas a tratar el tema del abusador y estés trabajando el perdón, sí tienes que proponer lecturas exhaustivas y muy fuertes sobre la pasión de Cristo. Entonces yo siempre recomiendo la amarga pasión de Cristo de la Beata Ana Catalina Emmerich y siempre recomiendo las 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta, que lo hagan como una devoción diaria o por lo menos 3 veces por semana. Como ellos van a estar escuchando todo lo que Cristo reparó y perdonó, pues ya a la persona no le quedarán ganas de odiar a su abusador. Y bueno, cuando llegue el momento de perdonarlo, van a misa y le dedican una misa especial. Entonces, eso es algo muy clave. Otra parte del proceso es el perdón a los papás, empezando por el que con el que mejor te llevas y después con el que no tanto. ¿Por qué? Porque siempre habrá un papá con el que te llevas mejor, ¿no? Ya sea con la mamá, con el papá. Y de ahí también perdonarlos de por qué no hicieron algo en su momento o lo que hicieron tal vez para ti fue muy pequeño, ¿no? Pero hay personas que sí sus papás hicieron todo legalmente, entonces ahí les preguntas, bueno, ¿qué te hace falta para perdonar a tus padres? Y no es como que les echas en cara, sino simplemente a ver tú qué notas en tu corazón que te hace falta. Ah, Claro. es que no me abrazaron tanto, es que ya no me quisieron escuchar, mi presencia les incomodaba. Ah, bueno, pues hay que perdonar eso, ¿no? Y también, ya que se trabaja el perdón a los papás, pues ya se hace. Para eso yo recomiendo que hagan el retiro del padre Felipe Scott. Él en una página tienen un retiro de 9 videos. Posteriormente se lo mando en correo para que lo pueda tener el acceso a ese link y pues viene todo el proceso de sanación con la familia y está súper padre, ¿no? Y después vamos a tratar de entender ya que la persona pues ya dejó ciertos vicios, ya se confiesa todas las semanas, ya hace el rosario, ya va a misa, bueno, hay que entender ahora sí, ya que ya perdonó también a los papás y al abusador, ¿por qué Dios permitió esto? Y esa es la pregunta más dura. ¿Por qué Dios no simplemente fulminó con un ataque al corazón al abusador? Porque sí permitió las cosas. Y entonces va a volver a llorar la persona, pero ya no tanto, ya no le va a doler porque ya perdonó muchas cosas. Entonces, en mi caso, lo tomo como para una vocación, ¿no? O sea, a mí, pues, si sufrí tantos abusos, no es porque Dios ensañara conmigo, simplemente tenía yo que aprender los distintos tipos de abuso que puede sufrir una persona, en donde incluso la memoria es el fenómeno de la indecibilidad, que es verte como camarógrafo, o bien sufrir una violación en donde no tengas eso y tengas a carne viva el recuerdo, que eso ha sido algo totalmente doloroso. Entonces, al experimentar yo todo tipo de abuso, cada que atiendo a alguien, digo, te entiendo, porque sé lo que es que te abusen a los 5 años, que te abusen a los 12, que te abusen a los 17, a los 30, etcétera, ¿no? O sea, yo lo veo como una vocación y pues como que a mí me ayuda también para la humildad, ¿no? Sobre todo porque, o sea, yo no soy la que hace las cosas. O sea, si Dios me sostuvo 6 meses con una gracia impresionante para no caer en ningún momento, pues ha sido gracias a Él, no tanto por mí.
Y ya que entendemos el por qué y el para qué, le ayudamos a la persona a llevar a cabo su misión, su vocación personal, que cada uno va a encontrar algo, incluso en la música, se mete de religiosa, teólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después vamos a hacer el discernimiento, ya que vemos a la persona más estable, hacemos el discernimiento si ya puede proceder a hacer el Vía Crucis, que en este caso yo hice, y en donde el Espíritu Santo pues te va a sanar el recuerdo. Y una vez que decimos, Dios ya respondió que sí, ya te toca, pues vamos a proceder al Vía Crucis. ¿Cómo se realiza este Vía Crucis? Este Vía Crucis, Esto es algo que has hecho con tu propia experiencia. sí, Mm. y ahí es donde se sana el fenómeno de la indecibilidad, que es Ujú. prácticamente a donde se quedan a veces todos los terapeutas. O sea, ya Ajá. justo cuando deberían de proceder a sanar esa parte, dicen, ya quedaste. Y entonces hay un detonante y la persona recae tarde o temprano. Ujú. Entonces, aquí nosotros sí vamos a rebasar eso y será Dios el que haga esto. Así que por eso se le pregunta a Dios cuándo, cómo y dónde. Si Él dice todavía no, la persona se esperará hasta que Dios indique. Esa es la parte clave. Ujú. Ahora bien, este Vía Crucis, pues es las 14 estaciones. Lo recomendable es que vaya el director espiritual acompañando a la persona en la iglesia. Como ya tenemos un confesor de planta, pues le pedimos de favor que, por ejemplo, nos deje estar en la iglesia como 3 horas, si puede, nos exponga el Santísimo Ujú. y pues que la persona camine las 14 estaciones mientras su acompañante se quede sentado como por el centro. Lleve alcohol, como por si se desmaya, pues huela con el algodoncito, porque sí es impactante, que lleve agua, chocolatitos, o sea, lo necesario. Y pues se ponga a rezar el rosario o los que tengan que hacerse. Y ya la persona va a recorrer el Vía Crucis. Ahora, el Vía Crucis se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, la primera estación es estación 1, Jesús es condenado a muerte, le pides al Espíritu Santo, trae el recuerdo, si lo trae, pues te vas a seguir la carrerita. Entonces, les digo, puede la persona estar hasta 20 minutos ahí contemplando, por lo duro que es ese recuerdo único del trauma, porque a pesar de que sean abusos reiterativos, que duren varios años, siempre el primero será el más duro. Ese es el que está guardado como en un baúl de la memoria. Ujú. Luego estará la estación 2, Jesús carga con la cruz, y aquí es donde relacionamos todo lo que te fue sucediendo, todas tus secuelas, todos los elementos patológicos, todos los trastornos mentales que te trajo el abuso. O sea, recuerdas toda la carga que te trajo, que es como tu propia cruz y que no la puedes rechazar más tiempo, ¿no? Ahora bien, estación 3, Jesús cae por primera vez. Y aquí tiene uno que recordar la primera vez que le dijiste a la vida, me voy a ir como gorda en tobogán a hacer todo tipo de pecados y ya no me va a importar nada. Y traes ese recuerdo de cuando por primera vez dijiste, ya me dejo perder, ¿no? Porque siempre habrá un momento de decisión para algo así. Luego la estación 4 dice, Jesús encuentra a su madre. Entonces, en esta estación, a la Virgen María, yo la verdad, en esta estación yo me detuve bastante, porque como lo decía el padre Felipe Scott, cuando tuviste una mala relación con tu padre, pues tendrás problemas con Dios Padre, pero si tienes problemas con tu madre, tendrás problemas con la Virgen María, o sea, no te Claro. reconoces con ella mucho. Mm. Entonces aquí sí le puede dar una rienda suelta, decirle dónde estabas, María, por qué no me cuidaste, o sea, sí le puedes reclamar un poco, obviamente sin groserías ni nada, pero después le dices, bueno, pero hoy estamos aquí y me apoyaste, entonces aquí como que te dejas llevar en la oración con la Virgen María. En la estación quinta, perdón, sería Simón de Cirene lleva la cruz. Y aquí vas a recordar y dar gracias a Dios y bendecir a las personas que te ayudaron con cuestiones, digamos, más personales, o sea, que te dieron de comer, que te recibieron en su casa cuando te alcoholizaste y contarle que no estuvieras en la calle, pues te recogían, o te llevaron a terapia o te pagaron algo, o sea, vas a recordar a las personas que te ayudaron a cargar la cruz. En la estación sexta, la Verónica enjuga el rostro de Jesús.
Aquí vas a recordar a todas las personas que te escucharon, vas a darle gracias a Dios, las bendices. O sea, esta parte es como de relajación, ¿no? O sea, es como para que baje lo fuerte que está haciendo el momento. La estación séptima es Jesús cae por segunda vez. O sea, a pesar de todo lo que las personas a veces hacen por uno, como dijimos, el abusado sexual siempre va a ser una olla express y una bomba de tiempo. Te empiezan a juntar y a juntar cosas y tantito una frustración grave y vuelven a caer en lo mismo. Entonces, una segunda recaída. Y luego la estación octava, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. En esta estación yo le enfoco a si tu abusador no se ha arrepentido, porque hay a veces que como milagrosamente te piden perdón, y eso es algo muy bonito, y es una experiencia mucho más sanadora, pero en el caso de que no te hayan pedido perdón, es aquí como si tú les hablaras y les dijeras, yo creo que me deberías de convertirte, ¿no? Como dice, no, Jesús, ¿por qué no lloren por mí, sino lloren por sus hijos? Entonces, en este caso sería, mejor conviértete porque no vas a terminar en un buen lugar eternamente. Ya en la estación novena, Jesús cae por tercera vez, igual una tercera y última recaída que hayas tenido, donde tocaste fondo y por eso llegaste a la terapia. Y finalmente vamos con las estaciones de despojo. Estación décima, Jesús se despoja de sus vestiduras. La verdad, esta estación es la que más a mí me pega en general, porque ves a Jesús pues entregándole todo al Padre y dejándose crucificar. Entonces, tú en este momento es tu último sí, acepto a Dios. O sea, es como si fuera a celebrar una boda con Él, en donde dices, sí, acepto dejar mis vicios al 100%, acepto seguir esta vida de conversión que estoy llevando, que no fue por interés para que me sanara, sino voy a seguir el camino a santidad que vamos trazando, voy a seguir mi camino de conversión y me despojo de todo lo viejo. Y si recaigo, Señor, te prometo inmediatamente irme a confesar, luego, o sea, como que aquí haces una renuncia prácticamente como a Satanás y a todas las cosas, ¿no? Luego, estación 11, Jesús es clavado en la cruz. Yo la verdad me visualicé como si yo fuera Dimas, o sea, como al lado de Jesús, viéndolo de ladito y viéndolo él crucificado, mucho más mayugado que yo, y yo pues nada más amarrada, ¿no? Como en la cruz, y mientras que el Señor pues con clavos, con todas las heridas, y pidiéndole, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Y Jesús me va a responder, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que es como esa seguridad de que Jesús te dice, hoy mismo te voy a sanar. Es algo muy padre, es como una entrega del alma. Luego Jesús muere en la cruz y aquí pues contemplamos al crucificado y le decimos al Padre, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y todo el trabajo que hice de 6 meses, de 1 año, de 2 años, 5 años, porque también va a depender de la persona qué tanto quiere o no, como dijo usted hace rato, ¿no? La disposición que tiene y qué tanto se despoja de su orgullo. Claro. De que necesita ayuda. Estación 13, Jesús es bajado de la cruz. Pues aquí ya prácticamente la persona se va dejando descansar. Aquí, por ejemplo, el acompañante puede llevarle tantita agua, puede darle un poco de chocolate, o sea, para que se le suba el azúcar. Bueno, es que yo soy fan del chocolate, por eso no lo sé. Se nota. Y ya en la estación 14, que eso es colocado en el sepulcro, la verdad yo lo que hice fue postrarme, el bueno que había en esa iglesia como un tapetito, así que me acosté en el tapete y me postré como en forma de cruz unos 15 minutos y hasta me dormí tantito para descansar. Y ya después de esto, si fue viernes, el sábado descansas, tratas de ver una película que te calme, que no sea mucho ruido, no salgas a pasear, quédate en pijama, y el domingo vas a misa. Y entonces ya conforme van pasando las semanas, los días, te das cuenta que ya ese fenómeno de tu cabeza fue sanado. Y ¿Cómo te das cuenta que uno va quedando sanado después de realizar este Vía Crucis? Pues en primer lugar ya no te afectan las palabras violación. Si por ejemplo, en mi caso, a mí me afectaba tremendamente que algún hombre se me acercara, o sea, cualquier movimiento, ¿no? Incluso para pedirme la hora, para mí era de, ay Dios, ¿no? Y me ponía a llorar y me daba un ataque horrible. O sea, ya no te pasa, o sea, de repente nada más dices, sí, disculpe, mire, son las 5 de la tarde. Claro.
Y te quedas como de llora. Te vas relajando. Si tenías antes mucha intolerancia a la frustración, ya no se vuelve tan radical. Ya no recurres a los mismos pecados de antes, como que tienes más fuerza de voluntad para decir, no, yo me mantengo con Dios, tienes más ganas de ir a misa, o sea, como que sí o sea, claro, no tienes una conversión al 100%, simplemente es mantienes lo que ibas trabajando y si hay una posible recaída, ni siquiera te va a pasar tan fuerte como lo era antes. Esa es la parte clave. Y en el caso, por ejemplo, yo que fui transvesti, que fui bisexual, que fui transgénero, nada más te quedan ciertas secuelas. En el caso mío, pues nada, me quedó lo del transgenerismo, que es, por ejemplo, y son cosas chistosas, o sea, ni siquiera es porque diga, sigo siendo un hombre. No, o sea, por ejemplo, hay ciertas actitudes que de las mujeres casi nunca me han gustado, ¿no? Por ejemplo, ellas tienden más a difamar cuando se enojan y te hacen la vida imposible por años. Los hombres solo se golpean entre ellos y ya gana uno y listo. Entonces, esas actitudes como no me gustan, digo, no las imito, mejor voy a esperar a, no sé, a desquitarlo de otra forma, pero no por difamación. O sea, son cosas que a ciertas cosas que mantienes como si fueras, bueno, en mi caso como hombrecito, por ejemplo, de cargar cosas pesadas porque pues vivo sola, o sea, ese tipo de cositas, ¿no? Que ni siquiera tienen que ver con tu sexualidad como tal que te afecte, sino ya como algo más de tu personalidad. Son hábitos que uno fue adquiriendo con el tiempo. Exactamente, solo son hábitos, pero no, o por ejemplo en la bisexualidad, pues si llega una mujer guapa del tipo que te gusta, simplemente es como de, qué bonita te ves, pero solo la admiras, pero Claro. ya no te genera todo lo de antes, como, pues, sí, ¿no? Como querer conquistarla, como querer llegar, o sea, como que se vuelve más de, qué guapa se ve, y de ahí no pasa, y es algo impactante, la verdad. Bueno, Patricia, la verdad que es fuerte todo, pero la verdad que es buenísimo ver y poder conversar con alguien que haya, no porque no es que hace falta haber sido paciente oncológico para poder curar el cáncer, ¿no? Obviamente que no, ¿no? Pero no es necesario pasar por estas cosas para poder ayudar, pero cuando uno pasó, también obviamente que San Agustín decía bueno, San Agustín tomaba una frase de San Pablo que decía, San Pablo dice, todo coopera para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Todo coopera para el bien. Y San Agustín cuando veía esto, cuando leía esta frase de San Pablo, él agregaba, todo coopera para el bien de los que aman a Dios, aún los pecados. O sea, los Así pecados que es. uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a cooperar el pecado? Bueno, porque uno a partir del pecado que uno mismo hizo o que a uno mismo le hicieron, uno también tiene que sacar experiencia y tiene que sacar a su vez también una enseñanza, ¿no? Porque es parte de la virtud de la prudencia tratar de buscar los medios para alcanzar el fin. Entonces, en el caso tuyo en concreto, que has tenido que padecer este tipo de cosas, Dios lo ha permitido, como permite otras cruces para otras personas, porque alguien usó mal de su libertad y entonces terminó abusándote, pero a su vez también para sacar un bien a partir de ahora. Entonces, Así es. Señor, más que por qué me pasó esto, uno debería preguntarse para qué me pasó esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad? Y bueno, y evidentemente Dios te lo ha ido mostrando no solamente para intentar sanarte a vos misma, sino también para intentar sanar a otros. Así es. Y pues espero que esto llegue a muchas personas que se animen. Y sí, siempre he tenido la intención de capacitar a más porque yo pues no me doy abasto, ¿no? Porque la verdad esa atención sí, pues emocional, espiritual, pues como es dirección espiritual es gratuita. Entonces, pues uno tiene que ir mediando sus tiempos, pero sí, lo ideal para mí sería proponer que, por ejemplo, varios agentes de pastoral se animaran y siguieran como una especie de curso y pues sobre todo desarrollar mucha empatía, porque Claro. sean o no personas abusadas, sí hay que comprender y no acusar, porque a veces también, a veces personas que te ayudan, como que te juzgan de, ¿y por qué no te defendiste? O Sí, 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 sea, no, 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 ¿cómo no, te vas a defender? no, sí, tal cual. Los que hemos tenido que pasar por todo, hablando con gente que fue abusada, esa pregunta es la pregunta típica que nunca hay que hacer, porque no entendieron todo. Exactamente. Entonces sí, Exactamente. saber cuáles sí, cuáles no, tener la paciencia de tolerar a Sí, todas las cosas que vaya viviendo, si se recayó, pues la confesión sobre todo, así no es. ser tan intolerantes, exactamente, ¿no? Esa sería la parte clave. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por todo el tiempo, ¿sabes? Te agradezco un montón. Gracias a Vamos a usted. dejar acá en la descripción del video para que sepan
cómo poder contactarla para hacerle alguna consulta o pedir también asesoramiento, ¿sí? Claro que sí. Muchas Bueno, gracias. Dios te bendiga mucho. Adiós. Adiós para Dios todos. le bendiga mucho. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.